La suave brisa marina de Acapulco rara vez presenciaba noches tan cargadas de una electricidad tan cruda. En la vasta extensión de arena, bajo el manto indiferente de una luna creciente, un grupo de jóvenes se agolpaba, sus siluetas recortadas contra el horizonte. No había risas despreocupadas ni el eco de romances incipientes. En su lugar, una tensión palpable flotaba en el aire, una mezcla embriagadora de desafío y un aburrimiento existencial que les corroía el alma. Sus ojos, jóvenes pero ya cansados, brillaban con una luz extraña, como brasas casi extintas que, sin embargo, se negaban a apagarse por completo. La marea subía con lentitud exasperante, lamiendo la orilla con un murmullo constante, casi un presagio silencioso de que algo irremediablemente estaba a punto de cambiar. En el corazón de este pequeño círculo de almas inquietas estaba Mateo, un joven de 22 años cuya presencia magnética era innegable. Tenía esa chispa natural que atrae a los demás, una inteligencia aguda que, lamentablemente, se había torcido en un cinismo mordaz. Acapulco, la ciudad que los había visto crecer, era para ellos un paraíso perdido, un espejo de contrastes brutales. Las playas de ensueño y los atardeceres de postal convivían con la cruda realidad de la pobreza, la corrupción y una sensación generalizada de abandono. Habían crecido en un entorno donde la fe se predicaba a gritos, pero la caridad rara vez se practicaba, donde las promesas de un futuro mejor se desvanecían como castillos de arena ante la primera ola fuerte. Para Mateo y sus amigos, la religión no era un refugio, sino una institución vacía, un conjunto de reglas sin consuelo, un eco hueco de esperanzas rotas. Junto a Mateo estaban Sofía, con su mirada penetrante y un espíritu combativo. Ricardo, el silencioso observador cuya lealtad era inquebrantable. Elena, la más sensible del grupo, cuya sonrisa rara vez alcanzaba sus ojos. Y Carlos, el bromista que usaba el humor para enmascarar su propia desilusión. Todos compartían un trasfondo similar. Jóvenes talentosos, con aspiraciones, pero atrapados en un sistema que sentían que los había olvidado, que los había despojado de propósito. La fe, esa fuerza que se supone que mueve montañas, se les presentaba como una carga más, una hipocresía que engullía a los débiles y dejaba a los fuertes vacíos. Su noche de rebeldía no era un simple acto de vandalismo, era un grito, una respuesta visceral a la frustración que los ahogaba. Habían pasado días, e incluso semanas, fabricando las cruces de madera. No eran pequeñas ni insignificantes. Algunas alcanzaban el 1,5 metros de altura, toscamente talladas, pero con una intención deliberada detrás de cada golpe de martillo y cada unión. No era un juego de niños. Cada cruce representaba una afrenta personal, una protesta silenciosa contra lo que consideraban una falsedad generalizada. Querían sentir algo, no importaba qué. La adrenalina de la irreverencia les parecía en ese momento la única vía para romper la monotonía de su existencia, para validar su propia desesperación. Las cruces yacían dispersas sobre la arena, sus siluetas apenas discernibles en la penumbra. Mateo se acercó a la más grande, la que él mismo había ensamblado con particular rabia. La madera, áspera al tacto, le recordaba las promesas incumplidas, los sermones vacíos, las esperanzas que se convertían en cenizas mucho antes de tener la oportunidad de encenderse. Sus amigos lo observaban en silencio, sus rostros tensos bajo la tenue luz de la luna. Sabían que estaban cruzando una línea, que este acto no sería uno más de sus desvaríos juveniles, sino algo más profundo, más oscuro. Un rito de paso, quizás, hacia una libertad ilusoria o una condena más profunda.
El rugido del océano era el único sonido que se atrevía a competir con el latido acelerado de sus propios corazones. No había vuelta atrás. La decisión estaba tomada, las cruces construidas, la noche cómplice. Estaban a punto de encender la primera llama, de liberar su furia contenida en un acto simbólico que esperaban les trajera algún tipo de catarsis. No buscaban necesariamente un castigo divino, sino más bien una reacción, una señal de que lo que hacían importaba, aunque fuera solo para ellos mismos. Querían ser vistos, oídos, aunque fuera por los ecos de su propia transgresión en la vastedad de la noche. La incertidumbre sobre las consecuencias acechaba en el borde de su conciencia, pero era una incertidumbre bienvenida, preferible a la certeza abrumadora de un futuro insípido. Mateo alzó la vista hacia el cielo oscuro, como si buscara una respuesta en las estrellas indiferentes. Su labio se curvó en una mueca de desafío. La llama que estaba a punto de encender no era solo para quemar madera, era para quemar los grilletes invisibles que sentía lo ataban, los dogmas que lo asfixiaban, las expectativas que lo oprimían. Estaba a punto de purificar su alma con el fuego de la rebeldía, o al menos eso creía en ese momento. La oscuridad de la playa era el lienzo perfecto para su obra. Un escenario desolado que reflejaba la desolación que sentían por dentro. Antes de que se encienda la primera llama, asegúrate de unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. No querrás perderte el milagro que está a punto de suceder. Los jóvenes, con las cruces de madera que habían construido, avanzaron por la arena húmeda de la playa de Acapulco. La oscuridad de la noche se cernía sobre ellos, no solo en el cielo sin luna, sino también en el aire denso y cargado de una tensión casi eléctrica. Sus pasos resonaban amortiguados, cada uno de ellos un eco de la rebeldía que los impulsaba. La risa forzada de Sofía rompió el silencio, intentando disipar el nudo que sentía en el estómago, una mezcla de nerviosismo y una extraña excitación. «Ya estamos aquí, Mateo. ¿Las ponemos todas juntas o hacemos un círculo de fuego?» Su voz sonaba un poco más aguda de lo habitual. Mateo, con su habitual arrogancia, echó una mirada evaluadora a la playa. El viento marino, que minutos antes había sido una brisa cálida, se había tornado más frío, silbando entre las palmeras cercanas como una advertencia inaudible. «Un círculo», respondió Mateo, su voz grave resonando con autoridad. «Que se vea bien el mensaje, que sepan que no tenemos miedo». Sus amigos, aunque acostumbrados a su liderazgo, podían sentir la incertidumbre en el fondo de sus palabras. Había una bravuconería que apenas ocultaba una profunda desesperación, un vacío que la transgresión prometía, pero rara vez entregaba. Comenzaron a clavar las cruces en la arena, no con reverencia, sino con una furia contenida. Cada golpe era un desahogo de años de frustración, de promesas rotas y de una fe que para ellos se había disuelto en la hipocresía. Jorge, el más callado del grupo, apenas dijo una palabra. Sus ojos profundos y oscuros reflejaban una tristeza que ningún acto de rebeldía podía borrar. Él había sido el que más dudó en unirse al plan de Mateo, pero la presión del grupo y su propia necesidad de pertenencia lo habían arrastrado. Se sentía atrapado entre la desesperación de su realidad y la promesa vacía de una transgresión que sabía, en el fondo, no le brindaría consuelo. Mientras terminaban de colocar las últimas cruces, el sonido lejano de las sirenas de la policía les hizo encogerse ligeramente, demostrando la vulnerabilidad que Mateo se esforzaba por ocultar. «Rápido, antes de que alguien nos vea», urgió Sofía, sus manos temblorosas.
Mateo encendió la primera cruz. Una llama naranja y roja bailó precariamente en la madera, iluminando por un instante sus rostros, revelando la mezcla de ansiedad y expectación. El olor a madera quemada se mezcló con la salinidad del mar. Uno por uno encendieron las demás, creando un círculo de fuego parpadeante en la oscuridad. Las sombras que proyectaban las cruces danzaban en la arena, figuras grotescas y distorsionadas, como si el propio acto estuviera tejiendo una red de distorsión a su alrededor. Por un breve instante, la euforia los invadió. Hubo gritos, risas y la sensación embriagadora de estar haciendo algo prohibido, algo que desafiaba el orden establecido. Era la adrenalina del momento, el pico de una emoción intensa que buscaba llenar un vacío interior. Mateo se irguió, el humo acariciando su rostro, y gritó hacia el océano: «¡No hay nadie que nos importe! ¡Esto es por nosotros!». Su voz, sin embargo, se perdió en el inmenso rugido del mar, que parecía indiferente a su desafío. A medida que el fuego consumía la madera, la intensidad de la euforia comenzó a disiparse. Las llamas, que al principio parecían poderosas y liberadoras, ahora se veían más pequeñas, más frágiles, devorando lentamente la esencia de lo que habían creado. El olor a incienso de la transgresión se transformó en el amargo hedor de la ceniza. La sensación de poder dio paso a un sentimiento de vacío. No era un vacío como el que habían sentido antes, un vacío de desesperanza y tedio, sino uno diferente, más agudo, una especie de desilusión postclimática. Habían actuado, habían consumado el ritual. ¿Y ahora qué? Los gritos y las risas se extinguieron, y un silencio incómodo se apoderó del grupo. Se miraron unos a otros, los rostros iluminados por las últimas brasas, y en sus ojos se reflejó una pregunta tácita. ¿Valió la pena? La respuesta, dolorosamente clara, era no. El acto de quemar las cruces no les había traído la paz, la revelación, ni siquiera el sentido de rebeldía duradera que esperaban. En cambio, se encontraron con un vacío aún más profundo, una conciencia de que su transgresión, aunque momentáneamente emocionante, no era más que un parche, una distracción efímera de la verdadera fuente de su desesperación. Los restos carbonizados de las cruces se desmoronaban sobre la arena, convertidos en montones de ceniza y trozos humeantes. El viento marino, ahora más persistente, dispersaba los residuos, llevándose consigo no solo la ceniza, sino también la última pizca de la euforia que habían sentido. Sofía se sentó en la arena, abrazando sus rodillas, y dejó escapar un suspiro largo y tembloroso que sonó más a lamento que a alivio. Jorge se alejó un poco del círculo de cenizas, la espalda encorvada, su mirada perdida en la inmensidad oscura del mar. El acto que habían planeado con tanta vehemencia se había revelado como fútil, una hoguera que había ardido brillante por un momento, solo para dejar tras de sí una oscuridad más profunda y una sensación de pérdida, no de algo físico, sino de una esperanza residual que ni siquiera sabían que aún conservaban. Habían quemado un símbolo, y con él una parte de sí mismos, sin encontrar la liberación que anhelaban. La playa, testigo silencioso, continuaba su vaivén indiferente, como si el drama humano que acababa de presenciar no fuera más que un grano de arena en la vasta extensión de su existencia. Después de que las cruces se consumieron en un holocausto de desesperanza, un silencio aún más pesado que la oscuridad de la noche se abatió sobre los jóvenes. Mateo, con los ojos fijos en las últimas brasas moribundas, sintió un hueco en el pecho, un vacío que ninguna cantidad de transgresión había logrado siquiera rozar. La euforia efímera que había prometido el acto se desvaneció,
dejando en su lugar una resaca emocional, una cruda decepción. Ya no quedaba la adrenalina de la rebeldía, solo el frío testimonio de lo insignificante. Los demás, sentados o de pie a su alrededor, reflejaban la misma desolación. Las bromas nerviosas y los desafíos audaces que habían marcado el inicio de la noche se habían ahogado en el incesante murmullo de las olas, que ahora parecía burlarse de su patética tentativa de llenar una nada existencial. ¿Y bien? ¿Alguien se siente menos vacío ahora? La voz de Sofía, siempre la más pragmática del grupo, rompió el tenso silencio. Su tono no era de reproche, sino de una frustración cansada que resonaba con los sentimientos de todos. Se supone que esto nos daría algo diferente, pero sigo sintiendo lo mismo, o peor, como si hubiéramos quemado parte de nosotros mismos sin obtener nada a cambio. Fernando, el más callado, asintió lentamente, sus ojos perdidos en el horizonte oscuro. Sí, al principio sentí como un subidón, ¿saben? Esa idea de que estábamos rompiendo con todo. Pero ahora solo siento que rompimos algo más dentro de nosotros. Algo que quizás no debimos tocar. Hubo una pequeña discusión, un intercambio de miradas y susurros que buscaban una respuesta donde solo había cenizas y desilusión. La inutilidad de su acto era tan palpable como la arena bajo sus pies. Se habían rebelado, sí, pero ¿contra qué? ¿Y para qué? Seguía siendo una incógnita dolorosa. Mateo intentó defender su postura, intentó justificar la noche, pero las palabras se le atascaban en la garganta. ¿De qué servía argumentar cuando la realidad gritaba tan fuerte? Habían buscado una revelación en la destrucción, una verdad en la negación, y solo habían encontrado una confirmación de su propio desamparo. El cinismo, que antes había sido su armadura, ahora se sentía como una prisión, encerrándolos en su propia oscuridad, sin salida. Fue entonces cuando el ambiente comenzó a cambiar, de una manera tan sutil que al principio pasó desapercibida, casi imperceptible. El viento, que hasta ese momento había soplado con una frialdad constante, cesó de repente. El sonido de las olas, que tan solo un instante antes había sido un recordatorio incesante de su soledad, se suavizó, transformándose en un murmullo distante, casi hipnótico. Un escalofrío diferente al frío de la noche recorrió sus espinas dorsales. No era un escalofrío de miedo, sino de expectación, como si la misma playa contuviera el aliento. Los ojos de Mateo se alzaron hacia el horizonte, buscando la fuente de este silencio inusual, de esta calma que no encajaba con la desolación de sus corazones. Y entonces la vio. Una luz, pero no era la luz grisácea del amanecer que comenzaría a despuntar en unas horas, ni el resplandor artificial de un barco lejano. Esta era una luz dorada y cálida que no brotaba del cielo, sino del mar mismo. Era un resplandor suave, envolvente, que parecía emanar de las profundidades del océano, pintando de oro líquido la superficie oscura de las aguas. La luz crecía, se intensificaba, tiñendo las olas que se acercaban a la orilla con un fulgor etéreo que parecía desafiar toda lógica. El murmullo de las olas, ahora más un suspiro que un rompimiento, se abrió para revelar una silueta. No era una boya, ni un tronco, ni nada que la marea pudiera haber traído. Era una forma humana, que se acercaba lentamente a la orilla, sus pies descalzos rozando el agua espumosa, como si caminara sobre ella sin esfuerzo. A medida que la figura se acercaba, la luz dorada que la rodeaba se hacía más brillante, pero sin cegar, más bien acariciando la oscuridad de la noche con una calidez inefable.
Los jóvenes se pusieron de pie, sus ojos fijos en la aparición, el pánico y la fascinación luchando en sus almas. El corazón de Mateo latía con fuerza contra sus costillas, un tambor de asombro y terror. Lo que veían era imposible, una quimera nacida de la fatiga o la desilusión. Pero la figura seguía avanzando, su paso firme y tranquilo, su presencia tan real, tan tangible, que la razón comenzaba a ceder ante lo incomprensible. Finalmente, la figura emergió completamente del agua, parándose a pocos metros de la orilla, rodeada por esa luz dorada que la hacía resplandecer. Era un hombre, de apariencia serena, vestido con ropajes sencillos que parecían absorber y reflejar la luz como si fueran de puro oro. Su barba era corta y cuidada, y sus cabellos caían con mansedumbre sobre sus hombros. Pero lo que más impactó a los jóvenes fueron sus ojos. Eran pozos de una paz inmensa, de una sabiduría antigua y de una compasión tan profunda que al mirarlos sentían que su dolor y su vacío eran comprendidos sin necesidad de palabras. No había reproche en su mirada, solo una aceptación infinita. Era Jesús, en una forma tangible y real, de pie ante ellos en la playa de Acapulco, justo donde las últimas brasas de sus cruces quemadas aún emitían un tenue resplandor, un humilde testigo de su desesperación. La visión de Jesús de pie ante ellos, bañada en una luz dorada y con una serenidad que desafiaba toda lógica, paralizó a los jóvenes. El miedo se apoderó de sus entrañas, una emoción primigenia que se mezclaba con una incredulidad tan profunda que rozaba lo absurdo. Sus mentes, acostumbradas a la lógica de las calles de Acapulco y a la cruda realidad que conocían, luchaban por procesar lo que sus ojos les mostraban. Era un asalto a todo lo que creían saber, a todas las verdades que habían construido en la fortaleza de su cinismo. La figura que tenían enfrente era sacada de los relatos que tanto habían despreciado, de las pinturas que habían visto en iglesias vacías, de las historias que sus abuelas les contaban con una fe que ellos habían perdido hace mucho tiempo. Algunos de ellos, en su desesperación por aferrarse a la cordura, intentaron racionalizar la situación. «Debe ser el cansancio», susurró Ricardo, el más joven del grupo, con los ojos bien abiertos y sin atreverse a parpadear. «Oh, la sal», añadió Sofía, su voz apenas un hilo. «La luz del amanecer distorsiona las cosas en el mar. Es una ilusión óptica, un espejismo». Se esforzaban por encontrar una explicación científica, una anomalía natural, cualquier cosa que pudiera despojar a la escena de su innegable misticismo. Pero la luz dorada no fluctuaba, la figura era nítida, y la paz que emanaba era demasiado real para ser un truco de la percepción. Mateo, el líder, era el más reacio a aceptar la realidad de la aparición. Su mente, forjada en la desilusión y el escepticismo, se negaba rotundamente a ceder. Había quemado cruces precisamente para desafiar esta clase de símbolos, para exorcizar la fe que consideraba una debilidad. ¿Cómo podía ahora estar frente a la encarnación de aquello que había negado con tanto fervor? Un sudor frío perlaba su frente a pesar de la brisa marina. Sus puños se apretaban con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Quería huir, pero sus piernas no respondían. Quería gritar, pero su garganta estaba seca. Quería cerrar los ojos, pero una fuerza invisible lo obligaba a mantener la mirada fija en el hombre que le sonreía con una dulzura incomprensible. Jesús, con una calma que envolvía la playa entera, se detuvo a unos pocos metros de los jóvenes, respetando el espacio de su shock y su incredulidad. Su mirada, llena de una profunda compasión y un conocimiento que parecía trascender el tiempo, se posó en cada uno de ellos.
No pronunció palabra alguna al principio. No hizo gestos grandilocuentes. Su intervención fue una presencia serena, un ancla silenciosa en medio de su tempestuosa incredulidad. Era como si su sola existencia pacificara el entorno. El suave murmullo de las olas, que antes parecía un arrullo, ahora se sentía como una melodía de fondo. La brisa marina, que hasta ese momento había acariciado sus pieles con una frialdad insistente, se volvió tibia, una caricia reconfortante. El aire mismo parecía vibrar con una energía diferente, pura y ligera. La luz dorada que lo rodeaba no era cegadora, como se podría esperar de algo tan potente, sino que envolvía el ambiente con una calidez suave, como un manto protector. Era una luz que no revelaba imperfecciones, sino que invitaba a la introspección, a la calma, a la paz. El silencio se prolongó, llenándose de significados no verbales. Los jóvenes, aún petrificados, comenzaron a notar que la agitación en sus propios corazones empezaba a amainar, aunque solo fuera un poco. La presencia de Jesús era tan poderosa, tan inmutable, que de alguna manera los obligaba a bajar la guardia, a aquietar el ruido de sus pensamientos. Era una pausa en la tormenta que ellos mismos habían creado, un refugio inesperado en su noche de rebeldía. Finalmente, el silencio se rompió. Jesús, con una voz que era tan suave como la brisa marina, tan melodiosa como el murmullo de las olas, pronunció las primeras palabras. Su tono no era de reproche, ni de juicio, ni de condena. Era una voz llena de una comprensión infinita, de una ternura que deshacía las corazas que habían construido alrededor de sus corazones. «Los he sentido», dijo Jesús, y su voz resonó no solo en el aire, sino en las profundidades de sus almas. Su dolor, su búsqueda, la esperanza que se esconde bajo su rabia. No los llamó por sus nombres, pero cada uno sintió que le hablaba directamente a él. «No he venido por su rebeldía, hijos míos. He venido porque he escuchado el clamor de su corazón, el anhelo de algo más, de algo verdadero, que los ha traído aquí esta noche». Las palabras de Jesús no acusaban, no sermonearon, no condenaban la quema de las cruces, no apuntaban a su irreverencia. En cambio, se enfocaban en la raíz de sus acciones. El dolor, la confusión, la desesperanza que los había llevado a buscar una forma, cualquier forma, de expresión. Sus palabras penetraron las capas de cinismo y desilusión que los jóvenes habían acumulado a lo largo de sus vidas. Era como si un bisturí invisible, pero increíblemente preciso, cortara a través de la piel de su incredulidad para tocar la herida abierta que se escondía debajo. Las lágrimas comenzaron a picar en los ojos de algunos. Lágrimas de una emoción que no podían nombrar. La voz de Jesús era un bálsamo para sus almas heridas, una promesa de que no estaban solos en su desesperación. Él había visto más allá del acto, más allá del gesto de desafío, y había reconocido la fragilidad humana que residía en cada uno de ellos. Había visto la búsqueda, no la blasfemia. Había visto el anhelo, no el desprecio. Mateo sintió un torbellino de emociones. Su mente gritaba razones para rechazarlo, para desconfiar, para mantener su armadura intacta. Pero algo, una fuerza profunda y ajena a su lógica, lo atraía. La voz de Jesús no era un truco, no era una ilusión. Era una verdad que resonaba con la parte de él que había estado anhelando ser vista, ser comprendida, ser amada, incluso en su oscuridad. En esa playa solitaria de Acapulco, frente a las últimas brasas de sus cruces quemadas, los jóvenes comenzaban a ser testigos de un tipo de milagro que nunca imaginaron. Un milagro que no se manifestaba en demostraciones de poder.
sino en la pura y abrumadora fuerza de la comprensión y el amor incondicional. Mateo, el líder natural del grupo y el más arraigado en su escepticismo, fue el primero en atreverse a romper el silencio opresivo que se había cernido sobre la playa. Su voz, inicialmente un hilo tembloroso, fue ganando fuerza a medida que formulaba la pregunta que atormentaba a todos, aunque con un matiz de desafío que aún se aferraba a su alma. ¿Por qué?, espetó su mirada clavada en los ojos serenos de la figura luminosa. ¿Por qué te manifiestas a nosotros? A nosotros, que acabamos de profanar lo que tú representas, que hemos quemado tus símbolos en un acto de rabia y desilusión. No deberías estar castigándonos, o, al menos, reprochándonos. Jesús, con una sonrisa que no era de diversión, sino de una profunda melancolía y amor incondicional, dio un paso ligero hacia ellos. El fulgor dorado que lo envolvía se intensificó suavemente, sin deslumbrar, sino envolviendo a los jóvenes en una calidez que empezaba a disipar la fría tensión de la noche. Su voz, melodiosa y llena de una verdad ancestral, respondió a Mateo no con un sermón, sino con una explicación que tocó la fibra más íntima de sus corazones endurecidos. «Mi amor», dijo, y la palabra llenó el aire como una bendición. «No conoce límites ni condiciones. No he venido a juzgar su desesperación, sino a abrazarla. Han buscado respuestas en la rebeldía porque creyeron que el amor se había olvidado de ustedes. El sacrificio no es una imposición de dolor, sino una ofrenda de amor. Y la fe, Mateo, no es una cadena que los esclaviza, sino un puente que los conecta con su verdadero propósito, con la luz que yace en lo más profundo de su ser. Han quemado cruces de madera. Pero la cruz verdadera es aquella que cada uno carga en el corazón, y mi presencia es un recordatorio de que nunca están solos en su viaje». Mientras Jesús hablaba, sus palabras se tejían con el murmullo de las olas, creando una sinfonía de paz que comenzaba a desarmar las defensas de los jóvenes. Fue en ese momento cuando Carlos, el más silencioso del grupo, aquel que llevaba en sus ojos la sombra de una pena inexpresable, dio un paso adelante. Las lágrimas, que había contenido durante años, comenzaron a brotar, corriendo por sus mejillas curtidas por el sol y el dolor. «Mi hermana», sollozó su voz quebrada, «la perdí por la violencia. Creí en Dios, recé, pero ella se fue. ¿Cómo puede haber amor en un mundo así?» Jesús, sin mediar palabra, se acercó a Carlos. Sus pasos eran tan ligeros que apenas dejaba huella en la arena. Abrió sus brazos y atrajo al joven hacia sí, en un abrazo que borró el tiempo y el espacio. Carlos se aferró a él, y en ese abrazo sintió una paz que era más profunda que la ausencia de dolor, una paz que trascendía la comprensión. Era la primera vez en años que se sentía verdaderamente sostenido, verdaderamente amado, y la carga de su luto, aunque no desapareció, se transformó. Las palabras no eran necesarias. El abrazo lo decía todo. La herida de su alma comenzaba a cicatrizar, no por olvido, sino por la infusión de un amor sanador. Otro de los jóvenes, Ricardo, cuya vida se sentía atrapada en un ciclo de apatía y falta de propósito, se arrodilló lentamente en la arena. Sus ojos, fijos en Jesús, reflejaban una mezcla de vergüenza y una naciente esperanza. Yo no sé para qué estoy aquí», admitió, su voz apenas un susurro. «Siento que mi vida no tiene sentido. Solo vagamos, buscando algo que nunca encontramos». Jesús, liberando suavemente a Carlos, cuya respiración ahora era más tranquila, se dirigió a Ricardo. «La existencia», dijo con esa voz serena, «no es un camino vacío,
sino un lienzo en blanco que espera ser pintado con tus elecciones y tus acciones. Cada uno de ustedes tiene un propósito único, una chispa divina que el mundo necesita. No buscan algo que no existe, sino algo que ya reside dentro de ustedes. Han estado buscando la luz en el exterior cuando la llevan dentro. La vida tiene el sentido que le otorguen, y si lo llenan de amor y compasión, entonces su propósito será más grande de lo que puedan imaginar. La presencia de Jesús era una curación palpable. No se trataba de milagros grandiosos y visibles, como la resurrección de los muertos o la multiplicación de los panes. No había una exhibición de poder sobrenatural que forzara la creencia. En cambio, era una sanación sutil, profunda y personal, que se manifestaba en el interior de cada joven. Él no les ofrecía soluciones mágicas a sus problemas externos, sino que tocaba las heridas emocionales de cada uno, las cicatrices invisibles que llevaban en el alma. La desesperación que había sido su compañera fiel comenzó a ceder, no por un acto de voluntad, sino por la infusión de una esperanza que se sentía real y tangible. El cinismo, la armadura que habían construido para protegerse del dolor, empezó a resquebrajarse, dando paso a una fe embrionaria, frágil pero genuina, una chispa que antes creían extinguida para siempre. Para Sofía, que había perdido la fe en la justicia, Jesús le habló de cómo el amor era la más poderosa de las fuerzas, capaz de transformar incluso la injusticia. Para Andrés, atormentado por la culpa de decisiones pasadas, Jesús le recordó el poder del perdón, no solo de los otros, sino de sí mismo. En cada interacción no había reproche, sino una aceptación incondicional que desarmaba sus defensas. Era como si la luz que emanaba de él penetrara directamente en las profundidades de sus seres, iluminando los rincones más oscuros, disipando las sombras de la amargura y el resentimiento. La playa, que momentos antes había sido el escenario de su rebeldía y desilusión, se estaba transformando en un santuario de sanación, un lugar donde el milagro más grande no era la aparición de Jesús, sino la restauración de la esperanza en los corazones de aquellos jóvenes perdidos. Con cada palabra, cada mirada, cada toque, Jesús estaba tejiendo de nuevo el tejido de sus almas, recordándoles la belleza de la vida y el poder del amor incondicional. La transformación de Mateo no fue instantánea, ni tampoco un relámpago que lo fulminara en el suelo de la playa. Fue un proceso paulatino, casi imperceptible al principio, como el deshielo de un glaciar milenario. Su escepticismo arraigado, esa armadura de cinismo que había forjado a lo largo de los años como escudo contra el dolor y la decepción, no se desintegró de inmediato. Observó a sus amigos. Vio el rostro de Carlos, el joven que había perdido a su hermana, ahora suave y libre de la rigidez que lo había acompañado durante tanto tiempo. Vio la expresión de alivio en Sofía, cuya constante necesidad de aprobación se había desvanecido, reemplazada por una quietud interior que nunca antes había poseído. El brillo en los ojos de Ricardo, antes opaco por la desesperanza, ahora reflejaba una chispa de propósito. La presencia de Jesús, serena y amorosa, actuaba como un bálsamo en las heridas abiertas de sus compañeros. Mateo se sentía como el último bastión de una fortaleza que se desmoronaba a su alrededor, no por ataque, sino por la simple fuerza del amor incondicional. Jesús, que había acudido a los demás, ahora se acercó a Mateo, no con reproche, ni con la intención de forzar una conversión. Simplemente se detuvo frente a él y con una lentitud deliberada extendió su mano. No era un gesto exigente, sino una invitación,
una ofrenda de paz. La palma de Jesús estaba abierta, mostrando las marcas de un pasado distante, un recordatorio silencioso de un sacrificio que no pedía nada a cambio. La mano extendida de Jesús parecía irradiar una luz propia, no dorada como la que lo envolvía, sino una luz de pura compasión. Mateo tragó saliva, sus ojos fijos en esa mano, luego subieron al rostro de Jesús. Los ojos de sabiduría infinita lo miraron, no juzgándolo, sino comprendiéndolo en su totalidad. Sus miedos, su orgullo, su dolor, su inmensa necesidad de pertenencia. En ese momento la resistencia de Mateo, su última defensa, comenzó a quebrarse. La imagen de las cruces ardiendo, de su propio acto de desafío vacío, se proyectó en su mente, y por primera vez sintió una vergüenza profunda, no de la moral convencional, sino de su propia ceguera. Con un temblor casi imperceptible en sus propios dedos, Mateo lentamente, casi con miedo, tomó la mano de Jesús. Al instante, una corriente. No fue un choque eléctrico, ni un calor abrasador, sino una ola de amor puro y aceptación que lo inundó. Sentía como si cada fibra de su ser, cada célula, fuera reconocida y amada incondicionalmente. Las lágrimas, que había reprimido durante años, brotaron de sus ojos, calientes y liberadoras. No eran lágrimas de tristeza, sino de un alivio abrumador, de una profunda tristeza por el tiempo perdido en el cinismo, y de una gratitud inmensa por esta inmerecida gracia. Su corazón, endurecido por la desilusión, se ablandó. Toda la estructura de su identidad cínica se derrumbó, no en ruinas, sino en suave polvo, revelando un núcleo vulnerable, sediento de verdad y afecto. Se sintió despojado, pero al mismo tiempo completamente nuevo. Una vez que el torrente de emociones de Mateo se calmó, Jesús, manteniendo aún su mano, comenzó a hablarles a todos, pero con un énfasis especial en el líder recién transformado. Su voz seguía siendo suave, melodiosa, pero ahora imbuida de una autoridad gentil, una visión clara de lo que podría ser. Les habló del futuro, no de promesas celestiales o de recompensa en un más allá distante. Les habló de un futuro aquí, en su propia comunidad, en Acapulco, ese lugar de contrastes que tanto conocían y en su propia manera amaban. Ustedes jóvenes poseen una energía inmensa, una pasión que los impulsó a buscar, incluso en la oscuridad, dijo Jesús, su mirada abarcando a cada uno. Esa misma energía, esa misma pasión, puede ser una fuerza para el bien. No para destruir lo que creen que está corrupto, sino para construir lo que saben que es justo. Han visto la inutilidad de la destrucción, el vacío que deja. Ahora les insto a mirar hacia la construcción. Les mostró que la fe no era una cadena, ni una doctrina rígida, sino una llave. Una llave para la libertad. La libertad de amar sin miedo, de perdonar sin rencor, de servir sin esperar recompensa. Les explicó que el propósito no se encontraba en la búsqueda incesante de placeres efímeros o en la denuncia constante de la hipocresía ajena, sino en la ofrenda de uno mismo al bienestar de los demás. La fe no es una cárcel que encierra su espíritu, sino un camino que los libera para alcanzar su verdadero potencial. No es una imposición, sino una elección consciente de vivir desde el corazón, con compasión y propósito. Les habló de su ciudad, Acapulco, con sus playas hermosas y sus problemáticas realidades. Hay tanta belleza aquí, tanto potencial, pero también hay dolor, desesperanza, las mismas emociones que ustedes sintieron y que los llevaron a esta playa. ¿No creen que pueden usar su despertar para iluminar el camino de otros, para mostrarles que hay una manera diferente de vivir, una manera de encontrar significado incluso en la adversidad?
Las palabras de Jesús no eran sermones, sino semillas plantadas en terreno fértil. No les dio órdenes, sino que les ofreció una nueva perspectiva, un nuevo lente a través del cual ver el mundo y su lugar en él. Les mostró que el verdadero poder residía no en la burla o la irreverencia, sino en la capacidad de transformar el sufrimiento en servicio, el resentimiento en perdón. Los jóvenes, ahora con el corazón más ligero y la mente más clara, escuchaban atentamente. Ya no eran los cínicos desilusionados de hacía unas horas. Comprendían, sentían el peso de la responsabilidad, pero también la ligereza de la libertad. Mateo, con la mano aún en la de Jesús, levantó la mirada y asintió. Sus amigos, inspirados por su líder, hicieron lo mismo. Había una determinación nueva en sus ojos, una resolución silenciosa que resonaba en el aire de la madrugada. Fue un compromiso, no una jura formal, sino un acuerdo tácito entre ellos y con la presencia divina. Decidieron dejar atrás su vida de desilusión. No era una conversión religiosa en el sentido estricto, sino un profundo despertar espiritual y moral. Se comprometieron a buscar un propósito significativo, a usar su energía para el bien, a hacer la luz que antes habían intentado extinguir. Las cenizas de las cruces quemadas, que aún humeaban levemente a sus espaldas, ya no eran un símbolo de su fracaso, sino un recordatorio de dónde venían y de la increíble gracia que los había transformado. Estaban listos para un nuevo comienzo. La luz dorada, que había sido una constante desde la aparición de Jesús, comenzó a intensificarse suavemente, volviéndose más brillante y etérea. Los jóvenes, absortos en la promesa de un nuevo camino, sintieron una sutil pulsación en el aire, una energía que les indicaba que el momento de la despedida se acercaba. Jesús, con esa misma sonrisa serena que había alzado sus corazones de la desesperanza, comenzó a retirarse lentamente, sus pasos descalzos, dejando huellas apenas perceptibles en la arena húmeda. No había prisa en su movimiento, sino una gracia inherente a cada gesto. Era como si el tiempo mismo se ralentizara para que pudieran asimilar el final de aquel encuentro transformador. Una punzada de melancolía, un eco de la soledad que habían conocido antes, atravesó a los jóvenes. ¿Se llevaría consigo toda la esperanza que les había infundido? ¿Regresarían a la oscuridad una vez que su presencia física se desvaneciera? Fue Sofía, la más joven del grupo, quien rompió el silencio con una voz apenas audible, cargada de una vulnerabilidad infantil que no se había permitido mostrar antes. «¿Volverás, verdad?», preguntó con los ojos llenos de lágrimas contenidas, como si temiera que todo hubiera sido un sueño fugaz. Mateo, a su lado, apretó los puños, la misma pregunta resonando en su propio corazón, aunque su orgullo le impidiera formularla en voz alta. Jesús se detuvo, a muy poca distancia del mar que lo había traído. Se giró para mirarlos una última vez, y su mirada, llena de una sabiduría ancestral y un amor incondicional, envolvió a cada uno. «Yo siempre estoy con ustedes», les dijo, su voz resonando no solo en sus oídos, sino en lo más profundo de sus almas, como un eco eterno. No en una forma que puedan tocar o ver con los ojos físicos, porque mi presencia trasciende las limitaciones de la carne y el espacio. Estaré con ustedes en el amor que se compartan, en la compasión que extiendan al que sufre, en la justicia que busquen para los oprimidos. Me encontrarán en cada acto de bondad, en cada palabra de perdón, en cada esfuerzo por elevar el espíritu de sus hermanos. Explicó que la verdadera conexión no dependía de la visión, sino de la experiencia. No era una cuestión de fe ciega,
sino de una vivencia profunda. Mi retorno no es un evento futuro a esperar, sino una realidad presente a encarnar. Cuando sirvan a los demás, me sirven a mí. Cuando perdonen, mi perdón fluye a través de ustedes. Cuando amen, mi amor se manifiesta en el mundo a través de su corazón. La búsqueda de la verdad, la perseverancia en la bondad, la valentía para enfrentar la injusticia. En todo ello, yo estoy presente, guiando sus pasos y fortaleciendo su espíritu. Las palabras de Jesús disiparon la melancolía y el miedo al abandono. Comprendieron que su presencia no era una aparición efímera, sino una revelación de una verdad más profunda y duradera. No necesitaban verlo para sentirlo, para saber que su mensaje y su espíritu moraban ahora dentro de ellos. La despedida no era un fin, sino un nuevo comienzo, una promesa de una compañía ininterrumpida. Su amor no se desvanecería con el amanecer, sino que se haría más fuerte con cada acto de amor que ellos realizaran. Concluyó con un suave recordatorio. Recuerden siempre que la fe no es una carga, sino un regalo. Es la capacidad de ver más allá de las apariencias, de creer en lo invisible, de esperar lo imposible. Utilicen este regalo para construir, para sanar, para transformar. Sus vidas serán el testamento de mi amor por ustedes. Con estas últimas palabras, la luz dorada que lo envolvía se intensificó hasta un punto que se volvió casi cegadora, aunque sin causar molestia. Era una luz cálida, envolvente, que parecía emanar del núcleo mismo del ser de Jesús. Lentamente, con la misma serenidad con la que había llegado, se dio la vuelta y comenzó a adentrarse en las olas. Sus pies ya no tocaban la arena, sino que parecían deslizarse sobre la superficie del agua sin hundirse. La figura de Jesús, envuelta en esa luminiscencia celestial, se alejó cada vez más de la orilla, fundiéndose con el brillo del mar y el horizonte. Los jóvenes observaron en silencio, con el corazón lleno de una mezcla de reverencia y una paz inexplicable. No hubo dramatismo en su partida, ni una despedida grandilocuente, solo una disolución pacífica, una fusión con la inmensidad del océano. Punto final de la parte 7. La figura de Jesús se hizo cada vez más pequeña, hasta que finalmente la luz dorada se contrajo y se sumergió completamente en las aguas de Acapulco, desapareciendo de su vista como si nunca hubiera estado allí, pero dejando una huella imborrable, una marca indeleble en sus almas, que sabían que los acompañaría por el resto de sus vidas. El instante en que Jesús se desvaneció en el mar coincidió con el primer rayo de sol que asomaba tímidamente por el horizonte. El cielo, que hasta entonces había sido una manta de terciopelo oscuro, comenzó a teñirse con los colores vibrantes del amanecer. Tonos anaranjados, rosados y violetas se extendieron por el firmamento, pintando un cuadro de una belleza sublime. Era como si la naturaleza misma estuviera celebrando la transformación que acababa de ocurrir. Un nuevo comienzo para la tierra y para aquellos 5 jóvenes. Miraron el amanecer con ojos nuevos, ojos que ya no estaban nublados por el cinismo o la desesperación, sino llenos de asombro y una renovada esperanza. La playa, que horas antes había sido el escenario de su acto de rebeldía y el testigo de su profunda desilusión, ahora se presentaba ante ellos como un lugar de renacimiento. Las cenizas de las cruces quemadas, que aún se veían oscuras contra la arena clara, ya no simbolizaban la destrucción, sino que se habían convertido en un recordatorio de la noche en que la gracia había surgido de las profundidades, trayendo consigo un mensaje de amor y redención. Respiraron profundamente el aire fresco de la mañana,
un aire que olía a sal y a promesas. El sonido suave de las olas, que antes les había parecido indiferente a su dolor, ahora les susurraba un mensaje de paz y continuidad. Podían sentir el calor del sol emergente en sus rostros, un calor que parecía disipar cualquier rastro de la frialdad de su pasado. El mundo no había cambiado, pero ellos sí. Sus perspectivas se habían alterado irrevocablemente. Habían sido testigos de un milagro, no solo en la aparición de Jesús, sino en la transformación de sus propios corazones. Sabían que a partir de ese momento, sus vidas tendrían un propósito, una dirección. El camino por delante no sería fácil, pero ya no estarían solos. Llevaban consigo la presencia de Jesús, no como una carga, sino como una guía, una luz interior que jamás se apagaría. El amanecer sobre Acapulco no marcaba el fin de una noche, sino el inicio de una era. Los jóvenes, ahora imbuidos de una nueva visión y propósito, no solo cambiaron sus propias vidas, sino que se convirtieron en un faro de esperanza para su comunidad, Acapulco. Aquella noche en la playa, bajo la luz dorada y la presencia transformadora, marcó el inicio de una metamorfosis colectiva que se extendió mucho más allá de sus círculos íntimos. Mateo, quien antes lideraba la rebeldía, encontró su verdadera vocación en la organización comunitaria. Con la misma energía que una vez dedicó a la transgresión, comenzó a movilizar a sus amigos y a otros jóvenes desilusionados. El primer proyecto fue modesto, pero significativo. La limpieza de las playas, no solo por su belleza intrínseca, sino como un acto simbólico de purificación y renovación. Lo que comenzó como un pequeño grupo de 5, pronto atrajo a decenas, luego a cientos. La gente del pueblo, inicialmente escéptica y acostumbrada a la indiferencia, observaba con creciente interés cómo aquellos jóvenes, conocidos por su apatía y desafío, ahora trabajaban incansablemente. No solo limpiaban la arena y el mar, sino que también organizaban talleres para niños, enseñando sobre el cuidado del medio ambiente y la importancia de la colaboración. Las cenizas de las cruces quemadas, que alguna vez fueron símbolo de ira y desesperanza, se convirtieron, metafóricamente, en el abono para nuevas vidas y nuevas iniciativas. Aquellos restos de madera consumida, que la marea llevó y trajo, se transformaron en una poderosa metáfora de redención. Los jóvenes no hablaban de la aparición de Jesús como un dogma o una imposición religiosa, sino como un testimonio personal de amor y transformación. Compartían su historia con humildad, explicando cómo la desesperación profunda pudo dar paso a una esperanza inquebrantable, cómo el cinismo se disolvió ante una comprensión más profunda del propósito. Crearon un centro comunitario en un edificio abandonado, un espacio donde ofrecían clases de apoyo escolar, deportes y artes a los niños desfavorecidos de Acapulco. La música, que antes acompañaba sus noches de desilusión, ahora llenaba el centro con melodías de alegría y esperanza. Las sonrisas de los niños, las risas de los voluntarios, eran el eco viviente de aquel milagro en la playa. No se trataba de proselitismo, sino de servicio puro y desinteresado. Entendieron que el mensaje de Jesús no era sobre altares o rituales, sino sobre el amor en acción, sobre la dignidad de cada persona y la capacidad de transformar la adversidad en oportunidad. A medida que pasaron los años, los 5 amigos originales maduraron, sus rostros marcados por la experiencia y el compromiso. Mateo se convirtió en un líder comunitario respetado, cuya voz resonaba con sabiduría y compasión. El joven que había perdido a su hermana abrió un refugio para víctimas de la violencia, ofreciendo un santuario de paz y recuperación.
el atrapado en una vida sin propósito se dedicó a la enseñanza, inspirando a generaciones de estudiantes a encontrar su propio camino. Cada uno de ellos, a su manera, encarnaba el mensaje de aquella noche, demostrando que la fe no era una abstracción, sino una fuerza viva que impulsaba al bien. La historia cierra con los jóvenes, ya hombres y mujeres adultos, viejos amigos, reuniéndose una vez más en aquella misma playa al atardecer. Las arrugas en sus rostros contaban historias de luchas y triunfos, pero la luz en sus ojos, la misma luz de la mañana después del milagro, permanecía intacta. Miraban el mar, cuyas olas seguían rompiendo con la misma cadencia eterna. Recordaban la noche del milagro, sabiendo con una certeza inquebrantable que no fue un encuentro con una deidad distante y punitiva, sino con el amor personificado. Un amor que no juzgó su rebeldía, sino que vio su dolor y les mostró el camino. No necesitaban ver la figura en la orilla para sentir su presencia. La encontraban en cada sonrisa de un niño ayudado, en cada proyecto comunitario completado, en cada acto de bondad que realizaban. Habían encontrado su propósito no en la imposición de una doctrina, sino en una elección libre y amorosa de servir, de dar, de ser la luz del mundo que un día intentaron apagar. El milagro, concluyeron en sus corazones, no fue solo la aparición que les cambió la vida, sino el cambio continuo en sus propios corazones y en la comunidad que construyeron. Acapulco había sido el escenario de su oscuridad, pero también el testigo de su más brillante amanecer. Cuando las últimas luces de neón de la ciudad comenzaban a encenderse, parpadeando a lo lejos, el grupo permaneció en silencio, envuelto en una profunda gratitud. El milagro de la playa se había convertido en el milagro de sus vidas, mostrando que incluso en la oscuridad más profunda, la esperanza puede surgir del lugar menos esperado, transformando la destrucción en creación, la desesperación en fe. Esta historia de fe y redención nos enseña que incluso en la oscuridad más profunda, la esperanza puede surgir del lugar menos esperado. Si esta historia te ha conmovido, dale like, comenta tus reflexiones y comparte este video con aquellos que necesitan un recordatorio de que la compasión y el propósito siempre encuentran su camino. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para no perderte más historias inspiradoras que prometen encender la luz en tu interior. ¿Qué te gustaría ver en nuestro próximo video? Dejaremos que la marea nos traiga nuevas historias para contar.